la cultura del rey. La cultura del rey. Y es importante que podamos entender, y otras veces hemos hablado de esto, pero es necesario que lo entendamos de una forma completa, que podamos decir realmente yo soy cultura del rey, soy cultura del rey. Ahora, hemos estado hablando acerca de identidad. Todo el mes pasado, los meses anteriores, hemos estado hablando acerca de identidad. Y si recuerdan, el primer mensaje hace un mes, creo, en el sermón estuve hablando de identidad, pero también hablé de propósito. ¿Se acuerdan? Lo mencioné y dije, yo creo que mejor nada más nos concentramos en identidad y luego hablamos de propósito. Y bueno, mientras buscaba a Dios para esta serie, el Señor me mostraba, porque el tema, ¿verdad?, es el mes de la Biblia, pero yo decidí cambiarlo y el Espíritu Santo nos ha estado guiando. Entonces yo busqué al Señor y Dios, ¿qué quieres que hagamos, que hablemos? Y entonces el Señor me mostraba que cultura del rey es la segunda parte de identidad. Y la segunda parte de identidad es propósito. Entonces, la cultura del rey es propósito. La cultura del rey es propósito. Entonces, hay dos partes a la identidad. Está identidad y propósito. Todo el mes pasado estuvimos hablando de identidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos vinieron todo un mes a la iglesia seguido, verdad? Y después, la otra parte es propósito. ¿Quiénes somos? ¿Para qué Dios nos creó? Y eso es la cultura del rey. Entonces podemos decir que la cultura del rey es hacer lo que soy. La cultura del rey es hacer lo que soy. Y ahí está. Y tal vez usted diga, ¿qué tiene que ver esos muñequillos ahí peleando? Pero es porque la cultura del rey, como he dicho otras veces, es completamente al revés. El reino de Dios es completamente al revés a lo que estamos acostumbrados aquí en la tierra. Y cuando hablamos de cultura del rey y entendemos que la cultura del rey es mi propósito, o es propósito, entonces quiere decir que yo voy a dejar de ir con la corriente y me voy a volver y voy a empezar a proclamar la cultura del rey a la cultura de este mundo. Amén. Espero que una vez más que el Espíritu Santo nos traiga revelación esta mañana. Cuando hablo de que soy cultura del rey, es cuando yo empiezo a entender que lo que pareciera normal, que es lo normal para esta cultura terrenal, me empiezo a dar cuenta que ya no es normal y que no es exactamente lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces yo me voy a dar vuelta y voy a empezar a ir. Puede ser y va a ser muy difícil, inclusive de forma personal. ¿Cuántos de repente se han visto enfrentados por el Espíritu Santo con sus propias costumbres, con su propia cultura? Y usted dice, en mi casa hacíamos esto, pero la palabra de Dios me dice que no es algo bueno, tengo que cambiarlo. Entonces es así como se ve. La cultura del rey es hacer lo que soy. Hacer lo que soy. Y vamos a entender este mes y vamos a explicar realmente cómo se ve esto. Ahora, ¿cuántos están listos para prepararse y ser lo que son? Amén. Y vamos a estar hablando de esto este mes. Muy bien, voy a irme al primer pasaje en la palabra de Dios donde encontramos, o se habla acerca de nuestro propósito. Pero antes quiero decir lo siguiente. Quiero decir que la cultura del rey, ¿están aquí? Sí, la cultura del rey es la cultura original. Amén. La cultura del rey es la cultura original. Y en algún momento ustedes me escucharon predicar acerca de volver al original. Volver al originario, volver a Dios. Entonces la cultura de Dios, la cultura del rey es la cultura original. Y es ahí donde vamos a empezar a meternos y es ahí donde vamos a empezar a vivir, en la cultura original. Jesús vino para que podamos volver al plan original. Y de eso se trata. Y otras veces lo he explicado y es
Dios creó al hombre y a la mujer y a los animales y el jardín del Edén y todo muy bonito, todo muy romántico. Y después llegó la mujer y cayó en la tentación de la serpiente, y luego el hombre cayó en la tentación de la mujer y comió el fruto. Se rompió el plan de Dios, se rompió o se interrumpió, si podemos decirlo de alguna forma. Por muchos miles de años el mundo estuvo lejos de Dios, y recordemos cómo Dios hacía para que él pudiera estar cerca de la tierra o cerca del pueblo, que era por medio de sacrificios, simplemente para que no existiera, no estuviera tan lejos como pudiera estar. Pero por todo ese tiempo no había forma de volver al plan original. No había forma. Ahora Dios tenía un plan. No era un plan B, pero tenía un plan, y envía a Jesús para que se haga un puente entre este mundo imperfecto para volver al plan perfecto de Dios. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Entonces, y ese es el plan original, lo que Dios pensó originalmente. No es que se acabó, no es que se arruinó, no es que ahora qué vamos a hacer, sino que el plan de Dios ha continuado. No se vio interrumpido quizás, pero no se vio arruinado. Dios al hombre pecar, se hace imperfecto, porque entra pecado en nosotros, y eso es lo que nos hace imperfectos, el pecado. Entonces Dios dice, bueno, en esta imperfección voy a hacer un mundo imperfecto, que es este mundo donde vivimos, y necesitamos entonces volver a la perfección. Y para volver a la perfección es que vino Jesús, para que volvamos al plan original, a la perfección una vez más, y podamos entonces seguir el plan original de Dios. Entonces, no sé si los enredé más, espero que no, pero eso es lo que vino a hacer Jesús, para que podamos nosotros volver una vez más a ese plan glorioso que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros averiguar cómo volver al plan original y cómo llevarlo a cabo. Nos corresponde a nosotros. Entonces, todo lo que voy a estar hablando es que la cultura del rey es la cultura original. La cultura del rey es original. Diga a la persona que está a su lado, la cultura del rey es la cultura original. Muy bien, Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, aquí podemos entender el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, y lo he dicho muchas veces, pero nos hemos preguntado, ¿qué hago yo aquí en la tierra? O sea, ¿para qué nací? Y a veces nos aburrimos de la rutina, y usted dice, o sea, yo no creo que yo haya nacido para vivir esta aburrición, ¿verdad? O todos los días lo mismo, ¿verdad? Me levanto, voy a trabajar al yugo, ¿verdad? Como dicen algunos, y salgo del trabajo y me voy para la casa y me recibe mi esposa, ¿verdad? Con un pichel, ¿verdad? Con un tarro así y un montón de cosas, pero y todos los días es lo mismo. Pero aquí podemos entender cuál es el propósito de nuestra existencia en la tierra. Y bueno, no vamos a hablar de ser fructíferos y esa parte porque no es el momento. Quizás, tal vez en una reunión de jóvenes podamos hablar de eso, o una reunión de matrimonios, pero quiero enfocarme en la segunda parte donde dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y gobiernen sobre ella. Entonces nuestro propósito es gobernar la tierra, y mientras vamos pasando los domingos vamos a ir entendiendo mejor cómo se aplica esto. Ahora, Salmo 115:16, para que podamos entender y confirmar realmente que es nuestro trabajo gobernar en la tierra. Escuchen bien lo que dice el salmista. Dice, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Una vez más podemos entender, confirmar entonces que nos corresponde a nosotros hacer el trabajo de gobernantes aquí en la tierra. Es nuestro trabajo, nos corresponde a nosotros. Dios
crea al mundo, y ahora sea perfecto o imperfecto, porque la instrucción de Dios en Génesis todavía no había pasado la caída. Y Dios da esta instrucción de que tiene que gobernar la tierra. Entonces, perfecto o imperfecto, y aún más imperfecto, los hijos de Dios nos corresponde entender mejor su mandato de gobernar la tierra, porque una vez más todo tiene que regresar al plan perfecto de Dios, incluyéndonos nosotros. Entonces, tenemos confirmación de qué es lo que nos corresponde, o que nos corresponde a nosotros más bien, gobernar la tierra. Ahora, no voy a hablar específicamente del tema de oración, pero es importante entonces que podamos entender por qué la oración que hacemos no funciona. Porque es que oramos a veces tanto y nada sucede. La oración no es para que Dios haga. La oración es para decirle a Dios lo que está sucediendo aquí en la tierra. La oración es una reunión con el Padre, es una reunión con Dios, donde le decimos: yo como gobernante de este lugar, esto es lo que está sucediendo. En la oración, después de que yo comparto con Dios el problema que estoy viendo y que quiero solucionar, debo de entonces permanecer en silencio y escuchar respuesta de Dios para luego nosotros ejecutarlo. Amén. Entonces, la oración no es para que Dios haga. ¿Y cuántos decimos: Dios, haz esto, Dios, cambia mi vecindario, Dios, cambia mi mente, Dios, provéeme un carro nuevo, Dios, cambia el país, Dios, que se muera el vecino, Dios? Y este montón de oraciones que hacemos y no funcionan porque no es para que Dios haga. Es una reunión que yo tengo con Dios, el Señor de todas las cosas, que me dio autoridad para gobernar aquí en la tierra, y donde yo acudo a Él porque ahí es donde ahí están todas las cosas que necesito. Entonces, a la vez es una reunión con el jefe, y también es una reunión con proveeduría, donde nos va a dar todo lo que necesitamos para que entonces podamos nosotros ejecutar aquí en la tierra. Y de eso se trata gobernar. Muchas veces, si no siempre, como estaba diciendo, creemos que tenemos que orar para que Dios haga. Ahora, sí es una realidad que en el cielo está todo lo que necesitamos, y es cierto que Dios debe hacer algo, pero ya Dios lo hizo. Y lo que Dios hizo es que creó todo lo que necesitamos, y lo otro que hizo también fue darnos la autoridad para gobernar aquí en la tierra. Entonces ya Dios hizo su parte. Todo lo que Dios pudiera haber hecho ya está hecho. La otra parte es la que nos corresponde a nosotros, y cuando Dios dice muy, muy claramente: multiplíquense y gobiernen sobre la tierra, no es nada más que usted va a decir: no, pero ¿cómo yo voy a gobernar la tierra? O sea, yo ni siquiera fui presidente del aula cuando estaba en la escuela. ¿Qué clase de gobierno voy a ejercer en la tierra? O sea, ni siquiera quiero ser el presidente de la junta directiva del barrio. Pero no se trata de eso. O quizás usted: nunca voy a ser presidente, etcétera. No se trata de eso, es a nivel espiritual, y no me quiero adelantar quizás al sermón de la otra semana, pero es a nivel espiritual. Usted no va a decir tampoco, ¿verdad? Ya todos los animales tienen nombre, ya todos los árboles, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es a nivel espiritual, es lo que estoy hablando de cuando llegamos a Dios en oración y presentamos un problema, pero no es para que Dios haga. Y bueno, ya presenté el problema, y 15 días después: Dios, ¿qué pasó? No sucedió nada. No has hecho nada todavía. Pero es porque me corresponde a mí. Quizás me fui rápido a la reunión, me fui antes de que terminara la reunión, y no escuché cuál era la dirección que yo tenía que hacer. Eso es gobernar, y esa es la cultura del rey. Eso es realmente el propósito de nuestra vida.
Ahora no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de liderar a otras personas. Tal vez en el trabajo usted lo ponen como líder de equipo, o quizás usted ya es un jefe. Y parte del trabajo de un líder es asignar tareas, ¿cierto? No, no se deleita, ¿verdad? Asignando tareas que hagan los, ¿verdad? Aquellos los que yo no quiero hacer, hágalo usted, ¿verdad? Entonces, se entiende que hay una meta que se debe alcanzar, y cada persona va a hacer un pequeño trabajo que va a hacer que se cumpla la meta, para alcanzar la meta. Y bueno, no hay nada más frustrante que delegar una tarea a una persona y que esa persona esté viniendo constantemente a uno pidiendo que se haga lo que esa persona ya se le asignó que tenía que hacer. Entonces, voy a seguir con el ejemplo de la escoba. ¿Se acuerdan del ejemplo de la escoba? Entonces, usted dice, bueno, su trabajo es limpiar el piso. Tome una escoba. Y lástima, tal vez en el segundo culto voy a traer una escoba. Tome una escoba y este es su trabajo, limpiar. Y entonces puede ser que de repente esa persona llegue y dice, con la escoba en la mano, vieras que por allá está sucio. Alguien debería ir a limpiar. Y una vez más con la escoba en la mano, ¿verdad? Ahora, suena bastante desesperante, ¿no? O sea, primero le dije, su trabajo es limpiar. Le di la escoba y usted viene a decirme que el piso está sucio y que alguien tiene que ir a limpiar. Qué desesperante. ¿Cuántos de ustedes le arrebatarían la escoba de la mano y empezaría a darle escobazos? ¿Verdad? Porque es bien desesperante. Y en mi opinión yo creo que es así como nos vemos cuando venimos a Dios con peticiones que ya es nuestro trabajo hacer. Es así como nos vemos cuando llegamos a Dios y decimos, Dios, es que tienes que hacer esto. Manda a alguien que haga esto. Y usted tiene la escoba en la mano. Ahora yo no sé cuántos de ustedes han recibido escobazos de Dios anteriormente, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Tal vez usted no se da cuenta, pero sí lo ha hecho. Y tal vez podamos decir hasta este momento, bueno, es que yo no sabía que me correspondía a mí hacerlo. Bueno, después de este sermón ya usted va a saber y ya no va a tener ninguna excusa. Y a la vez les pido perdón por haberles matado sus excusas. Entonces, de alguna manera podemos entender, perdón, por qué las oraciones no son contestadas. Porque nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la escoba, es muy diferente que lleguemos a decir, con la escoba en la mano, y decir, es que allá está sucio y el lugar es muy grande. ¿Qué tal si mandan a alguien más junto conmigo a limpiar el lugar? ¿O qué tal si llegamos con la escoba a la mano y decimos, es que la verdad es que esta escoba no es tan fuerte para la suciedad que hay? ¿Qué tal si me consiguen un escobón? Suena diferente, ¿no? Suena mejor. Y ahora vamos a Mateo 9:35 y 38, o al 38, y dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora aquí Jesús nos da un gran ejemplo, porque Jesús estaba haciendo, Él estaba involucrado en el trabajo. Dice que primero recorría las ciudades, enseñaba en las sinagogas,
predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Jesús estaba haciendo, y no es nada más como que Jesús estaba ahí, ¿verdad?, en la barca, echado para atrás, ¿verdad?, y comiendo de los panes y los peces que había multiplicado, y de repente dijo: vean toda esa gente perdida, que alguien haga algo. Porque él estaba involucrado. Fue que de repente dice que tuvo compasión y los vio como ovejas sin pastor. Dios no contesta nuestra oración porque, número uno, nos toca a nosotros hacer el trabajo, y número dos, ni siquiera estamos involucrados y no sabemos cómo pedir. Quizás podamos ver la necesidad y podemos decir: claro que sí, Dios, mira cómo ha crecido el crimen en nuestro país. Pero ¿qué tan involucrado está usted para saber exactamente qué pedirle al Señor? ¿Qué tan involucrado estoy para decir exactamente? O sea, hay así capa de tierra. Una escoba normal y corriente no lo va a hacer. Necesito un escobón o una pala. Pedir específicamente, pedir inteligentemente. Entonces, cuando hablamos que tenemos la autoridad en la tierra, que Dios nos dio autoridad, se trata de esto, de estar ocupados en lo que tenemos que hacer y pedir correctamente. Si entendemos bien cuál es nuestra tarea y nos concentramos en esto, vamos a estar empapados del tema y vamos a saber pedir. Ahora, ¿cuántos han ido alguna vez a alguna conferencia y la persona que está exponiendo realmente no sabe ni lo que está hablando? ¿Alguien alguna vez le ha tocado algo así? Y usted dice, tal vez usted sepa un poquito del tema, usted está bateando, ¿verdad? Mejor hubiera ido a jugar béisbol. Y entonces le hacen preguntas y no sabe ni qué contestar. Pero qué diferencia cuando vamos a alguna otra conferencia y la persona sabe, uno puede percibir que esa persona realmente sabe lo que está diciendo, y le hacen preguntas y contesta de tal forma que uno sabe que sabe. Pues claro que sabe, ¿verdad? Y tal vez sea un hablador, pero por lo menos sabe hablar, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para hacer su trabajo, pero tenemos que estar involucrados para realmente pedir como tenemos que pedir. Dios nos ha llamado nos ha escogido para hacer su trabajo. Dios no nos escogió para trabajar para nuestras necesidades. Dios no te salvó tampoco para trabajar por nuestros gustos. Una vez más, Dios nos ha llamado y rescatado para volver al plan original. La cultura del rey es la cultura original. La cultura original al propósito original, y es ahí donde vamos a ser felices. Porque siempre estamos concentrados en mis necesidades y en mis gustos, es que no somos felices. Porque ese no es nuestro diseño. Ese no es nuestro diseño. Ese no es nuestro propósito. Entonces tenemos autoridad sobre la tierra. Mateo 18 al 20 dice así: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Ahora, ¿cómo podemos entender y decir, cómo que si yo me prohíbo algo aquí, se prohíbe también en los cielos? ¿Qué clase de o sea, cómo es posible? No nos vemos con la autoridad para que algo suceda en el cielo, ¿cierto? No, o sea, ¿quiénes somos nosotros para que yo diga algo aquí y suceda en el cielo? De alguna forma creo que tal vez podría ser al revés.
que suceda en el cielo para que luego suceda en la tierra. Y es así como funciona, pero simplemente porque estamos ejerciendo nuestra autoridad aquí en la tierra, se alinea con la voluntad de Dios en el cielo y sucede en el cielo. Y es ahí donde, y por eso es que el pasaje nos dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo. Porque estamos en acuerdo. Ahora, no es que Dios sea una democracia, pero simplemente hay acuerdo. Hay acuerdo. Cuando hay acuerdo, se puede ejecutar. En una familia, cuando el esposo y la esposa están de acuerdo por fin en alguna decisión, se ejecuta, se hace. En una empresa, tal vez no todos estén de acuerdo, pero si la mayoría están de acuerdo, se hace. Y en una iglesia, como en nuestra vida, si estamos de acuerdo. Entonces, esta es la autoridad que Dios nos ha dado. Ejercemos nuestra autoridad aquí en la tierra, nos sincronizamos con la voluntad de Dios en el cielo, y entonces sucede. Una vez más, por eso es importante nuestra identidad con el Padre. Si yo no sé que soy hijo de Dios y no lo conozco bien, no voy a saber lo que le interesa. No voy a saber en qué estar de acuerdo con Dios. Porque otra vez, no es que vamos a ponernos de acuerdo aquí todos para que al pastor Dios le provea un Lamborghini. Es una estupidez. Pero Dios dice que estemos de acuerdo, y entonces vamos a creer, y yo mañana les voy a mandar fotos que amaneció un Lamborghini en mi cochera. Pero si yo conozco al Padre y yo sé cuál es su interés, cuál es su corazón, qué es lo que Él ama, porque es por lo que Él está trabajando, en eso vamos a estar de acuerdo. En eso es que vamos a permitir, eso es lo que vamos a prohibir, y va a suceder en el cielo y se va a establecer en la tierra. Entonces, por eso es importante saber que somos hijos de Dios. Como hijo de Dios voy a querer lo mismo que Él también quiere. No mis deseos, no mis anhelos, no mis temores, no mi pecado, sino la voluntad de Dios. Y la única manera de saber cuál es la voluntad de Dios es pasando tiempo con Él. Es la única forma. Ahora, si quieren pueden anotar esta frase, pero si quieres oraciones contestadas, pasa tiempo con el Padre. Si quieres oraciones contestadas, pasa tiempo con el Padre. Porque su corazón se va a transmitir a nosotros. Ahora, algo importante que el Señor me hablaba al Espíritu Santo cuando estaba preparando las notas, es que quizás algunos crean que este tipo de autoridad pueda decir, esto no es para mí. O sea, la verdad es que, ¿quién soy? Pero la realidad, hermanos, es que esto es para todos. Dígale a la persona que está a su lado, esto es para usted. Dígale, esta autoridad Dios se la dio a usted. Esto es para todos, hermanos. No es para algunos cuantos, no es para el más espiritual, no es para el pastor, no es para el profeta que sí escucha a Dios. No. Cada uno de nosotros, Dios te creó con sus manos, te envió a la tierra y te está diciendo, gobierna sobre la tierra. Dios te dice esta mañana, gobierna sobre la tierra. Y hay muchas circunstancias en las que tenemos que ejercer esta autoridad. Ahora, otra mentira que quizás podamos estar creyendo es que creemos que es meramente para las cosas espirituales y solamente como para situaciones de la iglesia y solamente como para echar fuera a los demonios y tal vez podamos decir que es ridículo aplicar esto en otras cosas. ¿Cómo yo voy a aplicar esto tan santo en la porquería de trabajo en la que trabajo, en la que estoy? Y tantas cosas que se nos puedan venir a la mente. Creemos que es meramente para las cosas espirituales nada más. Pero hermanos, no podemos separar lo espiritual de lo material. No se puede.
Ya expliqué cómo es que funciona. Si yo ejerzo mi autoridad aquí en la tierra, sucede, se aprueba en los cielos y se establece en la tierra. Entonces es importante saber que el enemigo también opera en el mundo espiritual. Entonces no podemos creer que esto es aquí solo cristiano, esto es un tema cristiano. No, porque el diablo también opera en el mundo espiritual. Y es ahí donde tenemos que estar atentos nosotros. Ahora, ¿y por qué es que al diablo sí le sirve? Porque al diablo sí puede decir cosas y suceden. Y nosotros creemos que no podemos hacerlo. Y aplica, claro que aplica en todos los sentidos, en todos los niveles, y debemos usar la autoridad que Dios nos dio. Lucas 10, 18. Y aquí yo quiero que podamos entender la autoridad que Dios nos ha dado. Y entender que tenemos camino libre para ejercer la autoridad. Porque cuántas veces tal vez alguien, quizás en su trabajo o tal vez alguna iglesia, les usted es encargado de tal cosa. Y entramos como con miedo, ¿verdad? Y decimos, si es que voy a decir algo y tal vez no me vayan a hacer caso o qué sé yo, tantas cosas. Y quizás por eso usted tiene jefes tan malos a veces, porque son inseguros. Pero nosotros no vamos a estar inseguros de la autoridad que Dios nos dio. Y escuche bien lo que sucede en Lucas 10, 18, y este es Jesús hablando y dice con toda autoridad, con gran revelación, y esto es lo que Dios o Jesús nos está diciendo esta mañana. Si usted tiene dudas de su autoridad, si usted tiene dudas de que si tiene autoridad en la tierra, que si usted tiene dudas de que quizás el enemigo no va a obedecer y que quizás Satanás es más grande, escuche bien lo que el mismo Jesús dice Lucas 10, 18. Jesús hablando dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Yo creo que no lo están entendiendo. Nos vamos ya. Nos vamos. Terminamos aquí el sermón. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No hay ninguna autoridad en Satanás, no hay ninguna potestad en Satanás, no hay ninguna autoridad en Satanás sobre nosotros, porque Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso quiere decir que la autoridad que Él nos dio está siendo o está efectiva en este momento para cada uno de nosotros. El enemigo está vencido y Satanás cree que puede llevarte a su nivel, al nivel de derrotado, pero no. Tú has sido redimido por el amor de Dios. Satanás quiere bajarnos a su nivel de derrotado. Satanás quiere bajarnos a su nivel de que se tomó una pastilla de chiquitolina. Pero no. Dios en su amor te ha redimido y eres más que vencedor. Eres victorioso en el nombre de Cristo. Tienes el poder y la autoridad para ejercerla en la tierra y que el reino de Dios se establezca en las situaciones en las que vas a hablar, en las que vas a estar de acuerdo, y su poder se va a establecer ahí. El enemigo cree que puede derrotarte, pero has sido llamado por derecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Aleluya. Esta es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Nosotros, ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Y qué no va a prevalecer? Las puertas del infierno, los planes de Satanás no van a prevalecer sobre nosotros o contra nosotros, porque nosotros somos la iglesia, y sobre esta iglesia, sobre esta roca, la roca firme, Él ha decidido edificar su iglesia. La roca firme es Jesús,
y sobre Jesús estamos edificados. Y no hay ningún poder del enemigo que pueda prevalecer contra nosotros. Aquí Jesús reafirma una vez más la autoridad que tenemos. Anuncia que ya el enemigo no tiene poder sobre los hijos de Dios y muestra el camino al plan original. Nos enseña cómo es la vida en la casa del Padre. Y yo les digo esta mañana, hermanos, gócese porque Cristo nos ha devuelto la autoridad. Y usted está viviendo en esta autoridad y es el momento de que usted pueda ahora cumplir su propósito aquí en la tierra. Este es el tiempo para que usted diga, ya no hay más dudas de quién soy yo, ya no hay más dudas de lo que yo puedo lograr, ya no hay más dudas si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, si iré a complacer a Dios. Ya no hay más dudas en el nombre de Jesús. Usted es el Hijo de Dios, usted es la hija de Dios que tiene autoridad para ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios, se ata en los cielos y es hecho en la tierra. No hay ya más dudas. Nuestro propósito es la cultura del Rey. Ahora diga, yo soy la cultura del Rey. Aleluya. Muy bien, voy a pedirle a Minor y a Pri que pasen para que bailen. Y póngase uno a cada lado. Y voy a orar. Y mientras ora, usted puede escoger el color que quiere. Pero si usted dice, yo realmente voy a vivir, yo soy la cultura del Rey. Si usted dice, yo creo lo que el Espíritu Santo nos habló esta mañana y yo voy a ejercer la autoridad aquí en la tierra. Y usted dice, yo quiero realmente atar en la tierra para que se ate en los cielos, y yo voy a desatar en la tierra para que se desate en los cielos, y que usted quiere empezar a ver su vida cambiar, y la vida en su familia cambiar, y la vida en su barrio cambiar. Y usted dice, yo voy a ejercer la autoridad que el Señor me dio. Entonces, al final de la oración, pase y pida una pulsera por cabeza. Espero que haya traído su cabeza para podérsela dar. Y escoja el color que quiera. Si quiere azul, viene con Pri. Si quiere negro, va con Minor. Pero porque usted dice, sí, soy la cultura del Rey. Soy la cultura del Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad. Y este es nuestro propósito, ejercer esta autoridad. No es un asunto de que mi propósito es llegar a tener millones o vivir en paz. Mi propósito no es ir al cielo y ya despreocuparme por todas las cosas. Mi propósito, Padre, es nuestro propósito. El propósito de la Iglesia del Rey es ejercer la autoridad que tú mismo, Jesús, nos has devuelto para gobernar la tierra, para cumplir el mandato que nuestro Padre nos hizo en Génesis, al principio de todo, que nos dice, gobiernen sobre la tierra. Somos tus hijos, somos tus hijos, somos tus hijos, y entendemos lo que tú quieres hacer, entendemos cuál es tu plan para la tierra, y ahora nosotros somos tus hijos, y que ahora trabajan, Señor, para el plan, para el negocio familiar, que es ir y rescatar a muchas personas, Señor, y que ellos también vuelvan al plan original cuando ya no estén más aquí en la tierra. En tu nombre oramos, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.